La doctora Cristina Balenotti es conferencista internacional y qué mejor que cada lunes pueda aportarnos un poquito de su conocimiento y nosotros podamos ponerlos en práctica. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Qué interesante estos lunes, estos encuentros. Sobre todo por los comentarios y la intervención de la audiencia, ¿verdad? Y las preguntas. El tema de hoy que surgió a partir de unos comentarios del programa anterior, custodia compartida, y yo la subtitulé Cuando los hijos están primero, porque durante el proceso de divorcio, a veces los hijos están paralelamente en valor y en importancia al conflicto de la pareja, de los padres. Entonces tratamos de navegarlo entre los dos sin dañar a los hijos, sin dañarnos nosotros. Pero una vez sucedido este divorcio, la importancia de los niños pasa a primer plano. ¿Por qué? Porque ellos van a cambiar toda su vida, van a cambiar su casa, la manera en que vivían. De modo que tenemos que ser respetuosos de nuestros hijos y no ponernos primero nosotros. Si tenemos sentimientos de venganza, sentimientos de odio hacia la otra persona, hacia el ex marido, la ex esposa, dejarlo de lado, dejarlo en la trastienda, y ahí poner en escena el protagonismo de nuestros hijos. ¿Qué es lo mejor para ellos, verdad? ¿Qué es lo más conveniente? Que vivan con la mamá, que vivan con el papá. Existen varios tipos de custodias. La custodia compartida y la monoparental es la más habitual. También hay custodias que son menores de nido de pájaro, la custodia compartida de nido de pájaro, en la cual el niño mantiene la casa, vive en la casa de los padres, pero llegan a un régimen los excónyuges tal que les permite pasar de manera individual tiempo con el niño, es decir, cada uno de ellos. Esto no es lo más habitual, pero sucede. Hablamos de la custodia compartida porque la Organización Mundial de la Salud hacia el 2005-2006 determinó que es lo mejor para los niños y lo que les otorga una satisfacción vital. Y no solo para los niños, fíjate, también para los papás. ¿Por qué es esto? Bueno, luego a partir de estos estudios se hicieron metaanálisis. Hay uno muy conocido, metaanálisis, que es decir, que por encima de lo que necesita un divorcio y una custodia legalmente, vamos a hablar de la psicología. Meta es más allá, es decir, más allá, que sería lo psicológico. Tejero y Gómez, que son muy conocidos, fueron aquellos que hablaron sobre, en una revisión de tipo psicológico, hablaron de esto. Y determinaron que la custodia compartida disminuye el nivel de agresividad entre los padres. Es decir, el conflicto se achica, se lleva. ¿Por qué? Porque en principio, para que haya custodia compartida, 50 y 50 generalmente, tiene que haber acuerdos. Entonces, por eso, de nuevo, al principio, cuando les decía, tenemos que dejar de lado la venganza, el odio, no me gustó lo que me hizo, eso queda en la trastienda y entonces nos ponemos de acuerdo. Como padres y madres, no nos podemos divorciar de ser papá y ser mamá. Vamos a estar unidas por la parentalidad a esa pareja toda nuestra vida. Lógicamente, la vida del niño, del adolescente, es realmente justamente lo que más nos interesa, porque después son adultos, se independizan y los padres ya no tienen necesidad de mantener esos acuerdos. Aunque sigue siendo importante que vivan en armonía. Qué lindo estas familias que se reúnen después de muchos años de divorcio, con los hijos grandes, con los nietos, todos juntos. Quizá las parejas, los ex esposos con sus respectivas nuevas parejas o matrimonios. Eso, digamos, que es el ideal que todos quisiéramos realizar. Otra de las cosas es que hay una mayor implicación en la custodia compartida, lo que descubren estos estudios, de los padres. Los padres, en aras de estar con ese niño, hacen mayor cantidad
de esfuerzos por llegar a acuerdos. Se desarrolla el tiempo laboral de los padres mejor, porque 50% y 50% tienen más tiempo de trabajar. Hay menor incidencia de depresión y de ansiedad en los niños, que generalmente ante divorcios muy contenciosos y en donde el niño vive con un solo papá, hay a veces regresiones, hay enuresis, se hace pis en la cama, es decir, vuelve a comportamientos infantiles ya superados, hay una gran rivalidad con los hermanos y el niño se siente rechazado. ¿Por qué? Con la custodia monoparental, el niño se siente rechazado justamente por el progenitor con el cual no vive y tiende a sentir ese rechazo. De modo que la custodia compartida es lo mejor que podemos hacer por el bien de nuestros hijos, porque los hijos están primero. Están primero porque si son hijos pequeños, si son hijos adolescentes, lógicamente no estamos hablando de adultos, ¿verdad? Tenemos que trabajar y llegar a esos acuerdos. Ahora bien, ¿cuándo esos acuerdos no pueden llevarse a cabo? Cuando la custodia compartida no es algo bueno para el niño. Cuando los padres continúan en un grado de agresividad extremo. Cuando el niño vive con la mamá, por ejemplo, la mamá habla mal constantemente del padre. Y entonces hace lo que se llama en psicología padrectomía. Hay una especie de extirpación quirúrgica simbólica del padre. Y entonces, ¿qué sucede con estas madres? Esos niños se transforman en verdugos de esa madre, porque cuanto peor habla del padre, más se va a acercar al padre para querer auxiliarlo, para querer protegerlo de esas críticas que recibe de la madre. Y también hay padres, porque hay niños que viven con los padres, o tienen una relación más cercana con los padres, pero en el caso de la custodia compartida, el niño que vive con el papá y habla mal de la madre. Hay una especie de fuego cruzado en otras oportunidades en las que hablan, el niño viene a la casa y lo primero que hace la madre es hablar mal del padre, y el niño va a la casa del padre y lo primero que hace es hablar de la madre mal, y entonces estamos en el ámbito de la psicología de lo que se llama alienación, el síndrome de alienación parental, en donde yo quiero alienarlo al otro. No quiero que esté, no me interesa, quiero que desaparezca. Y es lo peor que puede suceder. Pudo haber sido un muy mal marido, pero sin duda tenemos que darle la oportunidad de que sea un excelente padre. Y a lo mejor, independientemente de cómo se lleva con nosotros o se ha llevado, es un excelente padre. Entonces, estos son los consejos de hoy. Por supuesto, hay parejas narcisistas, hay padres narcisistas. El padre narcisista es una persona vulnerable, es una persona que necesita protagonismo y no va a poder empatizar con la situación. Tenemos que, de alguna manera, contemplar eso, quizá ir a una terapia psicológica, aunque el narcisista siempre es un narcisista. Hay que ir hacia padres empáticos, que se pongan en los zapatos del niño. Doctora, usted estaba hablando y venía diciendo de que es importante la custodia compartida, de que tanto los niños estén con padres, como que estén con su padre como con su madre. Muchas mujeres quizás cuando se separan piensan que solo ellos ellas deben tener la custodia de sus hijos, e incluso dicen, no, voy a hacer lo que sea para que su padre no los vea más. Quizás ellas son buenas madres, quizás ellas educan bien a sus hijos, pero psicológicamente, pues obviamente los niños sienten que de la parte del padre no hubo un amor, un cariño, y simplemente quizás no porque no se pudo, sino porque la madre no le dio la oportunidad. Exactamente, sí. Bueno, hay casos especiales que lógicamente pasan por la consulta psicológica y por la ley también, de padres que son incapaces para poder criar porque son alcohólicos o toman drogas o son golpeadores. Esto es un caso ya en que entramos en la psicopatología. Pero con respecto a las mujeres que quieren criar solamente a sus hijos, descartando al padre, esto es un resabio que llevamos en el inconsciente colectivo de años anteriores. Hasta 1970, la custodia era de la madre como un hecho completamente natural. No se tenía en cuenta al padre. Entonces, queda esto en el inconsciente colectivo y nos lleva a actuar una conducta que va en desmedro del equilibrio emocional psicológico de nuestros hijos. Es necesario que estén con ambos padres.
Sabemos que hay muchos padres que de verdad adoran, aman a sus hijos y hacen lo imposible y lo posible por estar con ellos y mantenerlos bien, independientemente que la relación ya no funcione más. Exactamente. Por eso tenemos que darle ese chance y no pensar de una manera omnipotente que nosotras somos las únicas que podemos darle una educación como madres exitosa al niño. Por el contrario, a las mamás va dirigido esto. El niño, para crecer bien a todos los niveles, psicológico, emocional, psicosexual, el niño necesita a la mamá y necesita el papá. Es decir, necesita esa imagen contrastante. Fíjate, el yin y el yang, el universo tiene el día y la noche, lo frío, lo caliente. Los seres humanos dentro de esta creación maravillosa y divina necesitamos el contraste, necesitamos las dos figuras. Mamá da la ternura, el amor, el apoyo, el padre de pronto pone la ley, cuando el niño se acerca más a la mamá para que le deje hacer cosas, el papá dice no. Es decir, que es un régimen de compensaciones, eso se llama justamente complementariedad. Digamos, eso se llama igualdad complementaria. Es decir, son son iguales como seres humanos, son iguales en los ojos de los hijos los aman igual. Es decir, hay una igualdad, pero es complementaria. Doctora, dice acá Jolie Morón, yo viví algo así y yo crié a mis 3 hijos sola. Él nunca los buscó y ya mis hijos son mayores. ¿Qué consejo también le podríamos dar a esas madres que obviamente están dolidas quizás por la separación, pero por qué prohibirles que se acerquen a sus padres, ¿no? Bueno, por supuesto, el tema de hoy, y quería hacer un apartado y agradecerle a Jolie sus comentarios y compartir mi actividad. Jolie, yo no sé si en el caso tuyo el padre voluntariamente se alejó. Bueno, cuando el padre voluntariamente se acerca o mejor dicho, se aleja, o directamente no ha sido nunca un padre involucrado y renuncia fácilmente a la patria potestad, o es un padre que no está, como decíamos antes, facultado para ser papá, porque tiene algún problema, es jugador, se da al alcohol, a las drogas, es mujeriego, no está nunca en la casa. Todo eso hay que ponerlo en cuenta, sin duda es mejor que lo críe la madre. Pero bueno, sin la figura del padre, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es apoyarse, para tener ese contraste y esa complementariedad de la que hablábamos, apoyarse en el papá de uno, en el abuelo del niño, en un amigo, en un sacerdote, en alguien varón, lógicamente, para que le dé ese contraste y poder aconsejar al niño, teniendo siempre también la parte de una opinión masculina en el tema que fuere. De todas maneras, te felicito, Jolie, por haber criado a tus hijos sola. Es sin duda un desafío muy grande. Muchas madres lo están haciendo, pero ojo, háganlo en el caso que realmente es un recurso extremo. Sea un recurso extremo, ¿por qué? Porque el padre de los niños, como decía, está discapacitado o está desaparecido. No le interesan más sus hijos. Doctora, yo por todos los medios he tratado de que mis hijos se acerquen a su padre, pero él es indiferente porque terminamos muy mal nuestra relación. Claro, bueno, si los hijos lo necesitan, es importante poder llegar a un acuerdo, hablar, ante la indiferencia, hablar y explicar que no... hay que llegar a un acuerdo no por la pareja, no para volver a estar juntos ni ser amigos. Hay que llegar a un acuerdo nada más que por los hijos. Y el acuerdo es, vas a ser papá, por lo menos por un tiempo. Ahora, lógicamente, hay gente que no está, hay personalidades psicopáticas, hay hombres narcisistas, psicópatas, también hay mujeres. Cuesta muchísimo que esas personas sientan amor por los hijos, sientan amor por alguien. Entonces, va a depender mucho, si estamos hablando en el terreno de papás masculinos, ¿no? Que son
normales, entre comillas, porque esa palabra no se usa mucho en psicología, pero cuando yo digo normal, implico no a nivel emocional, sino a nivel de la sociedad. Una persona capaz de seguir las normas de la sociedad, va a depender de eso, o si es un psicópata, que es una persona que lógicamente no puede empatizar. Claro. Hay mucho para hablar, digamos que habría que determinar y hablar de cada caso en particular. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Luis, consejos para hablar con un niño rechazado por su padre, doctora. Bueno, el rechazo es lo peor que puede sufrir sin duda un niño. Pero también vamos a decir lo siguiente, el rechazo no es vivido por los niños, por todos los niños igual. ¿Por qué? Porque va a depender del temperamento del niño, de la edad que tiene, de lo que aprendió hasta el momento de uno de los progenitores, el más sano, digamos, no el que rechaza. Va a depender de cómo es el niño. Hay niños que tienen más recursos simbolizantes, es decir, que tienen más recursos psicológicos para manejar esto, y otros no. Otros que son niños muy vulnerables, muy tímidos, muy callados, y entonces esto los puede devastar. Hay que hablar con ellos, llevarlos dependiendo de la edad, si son pequeños, a que dibujen su situación. Dibuja papá, dibuja mamá, y después llevar esos dibujos a un psicólogo. Se los puede hacer juegos, juegos de preguntas y respuestas, para poder a través de eso que saque afuera todo ese sentimiento realmente penoso por el rechazo del padre. Es decir, que hay que ayudarlo, llevarlo de la mano, y de la otra mano tiene que haber un psicólogo, alguien que pueda de alguna manera acompañar esa situación, para que el niño entienda que el padre no es que es una mala persona porque lo rechaza, es una persona que lo rechaza porque no puede amar, porque no puede sentir, de la misma manera que siente mamá. Es decir, entonces, hijo, no es que no te quiera, es que está discapacitado. Carmen Magdaleno, doctora, muy buenas tardes. Doctora, cuando una mujer dice, soy madre y padre, ¿hasta qué punto eso funciona? Hay mujeres que han tenido que ser madre y padre ante distintas circunstancias de la vida. Ante emigraciones, ha venido la madre con los hijos, se ha quedado y el padre no ha retornado, por ejemplo. En los casos que mencionábamos antes, ¿no? De padres con problemas de alcohol, de sustancias, con personas que no tienen una verdadera responsabilidad familiar. De modo que esto es lo que sucede realmente. Ahora, es bueno que sea madre y padre. Cuando no hay otra alternativa, pensemos en introducir una figura masculina en el hogar, el hermano, el padre, el abuelo, con el cual podemos estar más tiempo conectados, y que el niño también esté conectado con ese padre, con ese abuelo, ese hermano, con ese sacerdote, si es un sacerdote de la familia, un amigo bueno de la familia, para que pueda tener las dos caras, el amor de mamá, y que tenga también lo otro de una figura masculina. No es ni bueno ni es malo. En muchos casos es necesario. En otros casos no es necesario y se empuja esa situación porque a lo mejor la madre no sabe o no ha podido manejar el odio que tiene contra esa persona, ¿verdad? Con la cual de alguna manera lo tiene que perdonar, dejar ir, si es que ha rechazado a la familia. Evelyn Pérez, tengo una hija, doctora, de 11 años con un padre ausente. Yo no le hablo ni bien ni mal de él. Perfecto. Es tema neutro para las dos. ¿Hago lo correcto? Sí, sin duda, sin duda. Ahora, en términos de hablar del padre, si hay que decir algo, eso es muy bueno, ser neutral, no empezar a insultar y decir cosas que puedan envenenar al niño. Bueno, pero también si en algún momento surge la conversación, cuando el niño ya en esta edad prepúber, preadolescente, como está un niño de 11 años, decir, bueno, no todo el mundo puede querer de la misma manera, no todo el mundo es capaz de asumir responsabilidades.
Entonces, vamos a perdonar y vamos a mantener buenos recuerdos, un buen recuerdo y un buen sentimiento. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque las figuras primeras, mamá y papá, son las que sientan las bases y el ejemplo para elegir después pareja. Entonces, el problema es que nosotros queremos que elija parejas sanas. Si hablamos mal de uno de los dos, muy probablemente que tienda a elegir una pareja similar. Entonces, debemos navegar las aguas con muchísima discreción, con mucho tino, mucho cuidado. Dice Geraldine Dávila, en mi humilde opinión, doctora, como madre de 4 hijos, tengo 11 años viviendo con mi esposo, pero para mi concepto hay madres que quieren quitarle el derecho a los padres. En ciertos casos, unas madres, si el papá no le lleva ropa, zapatos de marca bien caros, se los tiran. No dejan que los hijos compartan tiempo con ellos, puesto piensan que en muchos de los casos el papá pierde la responsabilidad. Por eso es que pienso que en muchos de los casos el papá pierde la responsabilidad por culpa de algunas madres, como también hay otros que son irresponsables. Hay madres y hay padres, pero también dependiendo de cada uno. Sí, es muy bueno el comentario, en efecto. Eso es lo que yo decía anteriormente, la padrectomía. Si el padre no tiene mucha situación económica, porque a lo mejor está pasando dinero mensual y entonces compra algo que no es muy oneroso, que no es muy caro, y la madre se lo tira, eso es muy feo, eso es muy feo. Si lo va a hacer, que lo haga con mucho disimulo, porque a los ojos del hijo es herirlo. Por favor, entendamos, mujeres, que nos quieren a nosotros mucho, pero también quieren al padre, y es sano que quieran al padre. Es sano que quieran al padre. Salvo, en psicología hay una premisa: más vale un padre presente que sea un mal padre, que un padre ausente. Porque sobre un padre presente que tiene muchos problemas, puede de alguna manera, problemas que no sean graves, no estoy hablando de una psicosis de nuevo, de alguien que tiene problemas de drogas o un alcoholismo severo, estoy hablando de alguien que tiene muchos defectos. Es mejor que los conozca y pueda trabajar eso para no elegir una persona con esos mismos defectos. Doctora, hay mucho que hablar aquí. Como siempre, se desarrolla pues demasiadas preguntas. La doctora vuelve a transmitir este programa. Mañana a las 9 de la noche. Y también ahí pueden seguir con las preguntas para que la doctora vaya respondiendo en la medida de lo posible, algunas de ellas, ¿no? Dice María Cop, doctora, muy buenas tardes. Cuando un niño se inclina más hacia su papá porque dice que el papá es quien lo lleva a pasear y lo complace, ¿qué debemos hacer? Debemos hablar con el papá y explicarle que lo siguiente: los niños siempre van a ir con el padre que más juegos le da, que el padre más complaciente. Entonces, y parece como que rechazan a la madre o a la otra persona, ¿verdad? Porque no es tan complaciente, porque a lo mejor pone reglas. Entonces, hay que hablar con esa persona y decirle, juntos, en conjunto, qué le damos y qué no le damos, cuándo le ponemos un límite, qué le permitimos y qué no le permitimos. No dejemos que esa situación, que agradezco sin duda la pregunta y la indicación, qué le damos y qué no le damos. Tenemos de alguna manera que ponernos de acuerdo en la educación. Esto es el terreno, esta pregunta está en el terreno de la educación de los hijos. El hijo siempre se va a ir con el que le da más golosinas, el que le compra más juegos, es inevitable, así son los chicos. Pero tenemos que ponernos de acuerdo para que no quede uno el malo de la película y el otro el bueno. Claro que sí. Tenemos que hablar y vamos a llegar a un conjunto de normas y las aplicamos siempre. El niño quiere la golosina y el padre dice, no, ni mamá ni papá estamos de acuerdo en darte esa golosina. Siempre involucrando las dos figuras. Dice Ángela Marina Aguilar, mi papá siempre fue un padre ausente y ahora, hoy en día, quiere que sus hijas sean hijas presentes. Eso es lo que anota por una parte de ella. María Antonieta Prieto nos dice, mi ilusión siempre fue conocerlo, presentarlo en mi colegio, pero ya en este tiempo ya no quiero conocerlo, ya no me hace falta. Mi mamá es mi mamá y mi papá. Exactamente, tienen que estar muy buenos los comentarios y a los padres
que están ausentes durante la crianza de los hijos y después quieren que los hijos estén presentes, hay que decirles que cosechas lo que siembras. Y entonces, cuando tú cosechas ausencia, recibirás ausencia. De modo que la actitud es así. Y si no es necesario, y si ya no sienten la necesidad, porque la necesidad la tenían en otro momento, cuando los niños necesitan de mamá y de papá que los apoyen, ahí es cuando él tendría que haber estado presente. No estuvo, pues ahora que son grandes no lo necesitan. Por eso, atención, todo esto hay que hablarlo mucho en familia y también un llamado a los papás varones que no se desentiendan de sus hijos. Si no pueden dar dinero, si no pueden, pero por favor, no se desentiendan de sus hijos, porque entonces van a recoger, van a cosechar la indiferencia y la no presencia de los hijos cuando ustedes, que sean mayores, ancianos, lo van a necesitar. Este tema que es un tema tan importante que al final lo que uno busca es que acá no hay quien gana, el padre o la madre, sino quien pierde, ¿no? Que pierden los hijos en muchos casos. Claro, es que gana la familia. Cuando nosotros llegamos a acuerdos y cuando dejamos de lado nuestra inquina, nuestro desamor por la otra persona o nuestra bronca, bueno, entonces ahí es cuando empieza a ganar la familia. La familia debe estar intacta siempre. Se divorciaron los dos integrantes principales, pero hay que preservar la familia. Esto es muy importante. Una anécdota personal, yo lo he logrado. Tú sabes que yo estoy casada en segundas nupcias y hoy en día mi ex esposo viene con su señora actual y nos reunimos todos en familia. Se puede hacer, no soy la única, conozco otras familias. Se puede hacer por el bien de los hijos. Por el bienestar de los hijos que en algún momento serán grandes y tendrán también sus propias familias, se puede lograr. De verdad, doctora, le felicitamos. Pues, que quería decirte algo, es una relación pasada, la nuestra, pero la de padres nunca es pasada, siempre es presente. Siempre va a ser el padre. Pues sí, tenemos mucho tema y quizás en otra próxima ocasión podemos hablar también el tema de esos padres ausentes, pero que no siempre quieren. A veces son porque están de viaje, salieron por una búsqueda de un futuro mejor a otros países, como es el caso de la persona que nos está escribiendo en ese momento, y obviamente comienza a mandar dinero, pero la madre es la que los cría, pero también el padre está haciendo su rol en otro lugar. Bueno, en ese caso es muy noble y en ese caso la madre tiene que hacer presente al padre cuando está el padre ausente. ¿Para qué? Para lograr la comodidad y poner comida y necesidades en la mesa de esos niños. Cuando el padre está ausente, la madre lo hace presente a través de la palabra. Por ejemplo, el niño se porta mal y dice, ¿qué diría papá si te viera hacer eso? No, la verdad es que a papá esto no le gustaría, tenerlo presente a través de la palabra. La palabra hace presente al progenitor que está ausente por razones nobles como este caso. Doctora, muchas gracias, como siempre. Importante, obviamente, esta tarde de hoy tenemos muchas personas que están en sintonía. Gracias por su aporte, gracias por enseñarnos. Gracias por sacar también tantas dudas a tantas personas. Como siempre decimos acá, pues el que gana siempre es la familia, en todo sentido. Y eso es lo que tratamos de hacer, orientar. Pues siempre decimos que no hay una guía para padres, pero existe la Universidad de la Familia de la doctora Cristina Bellinotti. Vayan a su canal de YouTube, que ahí van a encontrar muchas más pues temas interesantes como este, pero también con muchas, vamos a decir, respuestas a tantas dudas de las personas. Exactamente, sí, es unifamilia.com para evitar problemas de confusión con mi nombre y mi apellido, porque es Cristina con CH y Bellinotti una B alta, una sola L y doble T. Pero buscan unifamilia.com y los lleva directamente al canal de YouTube. Muchas gracias, doctora, que tenga una excelente semana y nos vemos hasta el próximo lunes, Dios mediante. Hasta el próximo lunes, un abrazo para toda tu audiencia. Gracias, doctora, que tenga feliz tarde.